Bienvenidos a Hecho entre Encinas. Me llamo María Isabel. Os presento un nuevo tutorial. Hola, os voy a enseñar cómo he forrado una plancha de espuma para un canapé. Le he puesto una cremallera en la parte larga y después voy a hacer las cortinas haciendo juegos. ¿Cómo se hace? Pues para explicarlo voy a poner el ejemplo de un libro que es igual, que tiene la misma forma de la plancha. Hay que envolver la plancha, la parte de arriba, la altura, la parte de abajo y otra vez la altura. Entonces hay que medir todos esos lados. También la largura sería esta más la altura. Lo he dibujado en un esquema. En realidad lo que tenéis que cortar es un rectángulo. En verde están la altura y en gris la parte de arriba y la parte de abajo. Hay que medirlo muy bien y proceder a cortarlo. Para cortarlo, como es una tela muy larga, lo más fácil es sacarle un hilo. Para que salga derecho. Aquí le he sacado un hilo, esta tela que no está bien derecha, pues luego con las tijeras se cortan y sale totalmente derecho. Eso todo a lo largo de la plancha. Después hay que cortarlo, hay que coserlo. Primero se cose la parte de atrás donde se pone la cremallera. Aquí no le he puesto cremallera porque es de muestra, pero eso sería lo primero. Hay que dejarle bastante espacio para la costura. Y después se deja un poquito abierta la cremallera porque si no, no se va a poder sacar, darle la vuelta. Y se cose también los lados. Para hacerle las esquinas, en realidad veis que es un rectángulo. Pero, ¿cómo se forman las esquinas? Pues de la siguiente manera. Se hace como un triángulo aquí. Esto tiene que quedar la misma anchura aquí y aquí, en cada lado de la costura. Y después hay que coserlo a lo que mide la altura de la plancha. Si la altura de la plancha mide 7 centímetros, pues había que coserlo pues por aquí, justo por ahí, hasta que mida los 7 centímetros, desde 0 hasta 7. Y después se corta para que no abulte. En este lado, en todas las esquinas hay que hacerlas igual. Se hace igual. Las costuras estas tienen que coincidir, esta de delante con la de atrás, y se hace lo mismo que en este lado. Si esta costura va hacia este lado, pues ponerla también esta de la misma manera. Así en todas las esquinas y ya se le da forma a las esquinas, que os voy a enseñar cómo han quedado. ¿Veis? Así se forman las esquinas. Bueno, pues tú también puedes hacerlo, simplemente inténtalo.